Aleluya. Vamos a estar un momentico de pie. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle que derrame sabiduría, que derrame sobre nosotros revelación de la palabra, que la palabra apostólica que hoy se va a establecer pueda ser discernida correctamente en nuestro espíritu, porque si yo la puedo entender y comprender, esto determina que en mi vida secular, en mi vida particular, acontecan grandes cosas. Santiago dice que no seamos oidores sino hacedores. Aprendemos a cuáles son los principios del reino para colocarlos en nuestra vida, porque si queremos ser prósperos, lo primero que parte es ser próspero aquí, en la mente. Padre, bendice la palabra, que pueda ser discernida, entendida y comprendida. Que cuando salgamos de aquí, salgamos plantados, con un criterio de que tenemos que mirar el horizonte, porque estamos en el mejor tiempo de nuestra vida. Diga conmigo, estoy en el mejor tiempo de mi vida. Dígalo duro, dígaselo al de lado, estoy en el mejor tiempo de mi vida. Ha llegado la temporada donde voy a dar fruto y voy a ver la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Sabe que Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos? Y ciertamente Dios llevó su imagen y semejanza al ser humano, y que a través de él gobernar y legislar y establecer el reino, porque Dios estableció el reino en Adán, en el huerto del Edén. Y como ese es representativo entonces el hombre, los profetas son aquellos, como dice la Biblia, creed en Dios y seréis confiados, creed a los profetas y estaréis prosperados. ¿Sabe? Lo importante de una declaración profética de un profeta no es lo que Dios dice, sino lo que Dios, no es lo que el profeta dice, sino lo que Dios hace. Diga conmigo, no es más importante lo que dice el profeta, sino lo que Dios hace con esta declaración. Cuando yo entiendo que un profeta habla por inspiración del Espíritu, debo entender que lo que él dice está respaldado por Dios. Y cuando viene una palabra sobre tu vida, tienes que creerla. Ahora, cuando Dios levanta un profeta, hay circunstancias donde de repente el pueblo de Dios, porque voy a hablar del pueblo de Dios, hay un descuido espiritual. Algunos hablan de verdades paralelas, que lo que ocurre en el mundo natural es reflejo del mundo espiritual. Eso es una enseñanza que de alguna forma pues se ha tomado como cierta. Ahora, si podemos utilizarlo el paralelismo de entre la sequía espiritual y la sequía natural, nos vamos a ver la situación que vive la iglesia del Señor, que vive el pueblo de Dios, que vive el creyente, cuando en su vida no hay prosperidad, no hay bendición, no hay crecimiento, no hay expectativa de futuro, porque vemos todo muy cercano, pero no vemos lo que Dios quiere hacer. La unción profética tiene algo particular, desenmascara todo lo que está oculto. Todo aquello que quiere atacar al pueblo de Dios. El apóstol Pablo dijo un día: las cosas que no se ven son temporales. Y es lo que mayormente le ponemos cuidado. Pero Pablo dice, con una gran visión apostólica, dice: pero las que no se ven, diga conmigo, pero las que no se ven son las más importantes. Porque cuando no hay un discernimiento espiritual, no conocemos la palabra. Se puede parar un profeta, puede estar cayendo el cielo y la gloria descendiendo y no pasa nada. Me voy a mi casa y no pasa nada. Ahora, Pablo lo que hace es recalcar lo espiritual respecto a lo natural, lo eterno contra lo precedero. Ahora, hay una realidad espiritual. Diga conmigo,
hay una realidad espiritual. Dígaselo del lado, hay una realidad espiritual. Por eso es importante la existencia de un ministerio profético confiable, maduro, que pueda colocar las cosas en su santo lugar y exponer al que nos roba, señores, al que no nos deja crecer, al que no nos deja multiplicarnos. Yo quiero hablarles hoy, o voy a comenzar a hablar con la acción de un profeta, un hombre como cualquiera de nosotros, con pasiones, un hombre sujeto a pasiones, dice la Biblia. Vengo a hablarles de un hombre llamado Elías, que dentro de un contexto espiritual de la nación de Israel y un problema espiritual como pueblo de Dios, fue levantado en los días en los cuales el reino de las tinieblas, representado por Acab, el rey Acab y Jezabel, habían matado a los profetas. Y esto evidenció la intervención divina cuando levantó el profeta Elías para confrontar a aquellos que diezmaban al pueblo de Dios y a los profetas. Y levantó un hombre que Santiago dice sujeto a pasiones. Se llama Elías. Elías, un hombre del espíritu como son los profetas. Y los profetas han estado a lo largo de la historia como el brazo ejecutor de los juicios de Dios. El brazo ejecutor confronta las tinieblas. Pues la unción y autoridad de Elías harían o sacudirían el reino de Jezabel, el reino de las tinieblas. Traería un despertar al pueblo de Dios y la destrucción del culto a Baal, que por causa de Jezabel llegó a reemplazar la adoración al Dios vivo. Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bíblicamente, los profetas son gentes del Espíritu. El profeta va a atacar todo aquello que el enemigo ha levantado como baluarte para atacar al pueblo de Dios, no dejarlo crecer, que no vean prosperidad. Y que no solamente afecta al pueblo de Dios en lo físico, no solo afecta a una nación en lo espiritual, mejor dicho, igual que al pueblo de Dios en lo espiritual, sino también en lo físico. Porque a veces nos preguntamos: ¿por qué mi nación está como está? ¿Por qué mi familia está como está? ¿O porque yo como persona no prospero? ¿Qué habían hecho Acab y Jezabel? Hicieron sucumbir al pueblo de Dios en la idolatría, en la adoración a falsos dioses, llegando al punto de que el culto a Dios fuese reemplazado por el culto a Baal y Acera. ¿Y para qué Dios levanta al profeta Elías? Para traer un despertar espiritual. Nuestra nación sufre un letargo de más de 20 años, hablando espiritualmente. Una iglesia que no está actuando, una iglesia que está dormida. Mientras las tinieblas se han apoderado, han invadido las más vastas regiones de poder y gobierno de esta nación, aún entrando en los altares de hombres de Dios que han permitido que sus altares separe gente que forman parte del yugo opresor de esta nación. Eso fue lo que pasó. El Dios levanta a Elías en un momento donde una mujer, Jezabel, con sus hechizos y sus encantos, hizo que una nación sucumbiera, que espiritualmente fuera incapaz de reconocer quién era Dios, que fuese incapaz de accionar en contra
de esto porque había vendas mágicas y yugos espirituales. Un yugo es algo que se coloca aquí y ese yugo gobierna. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en años por mi palabra. Cuando vemos naciones enteras llenas de sequía, un fenómeno extraordinario que vive el mundo hoy. Vastas regiones del planeta están en una sequía sin precedentes. Algunos países sufren una sequía de más que no se ha visto en más de 100 años. Hoy muchos depósitos de agua desaparecieron. Depósitos que por años, depósitos subterráneos, ministraron agua dulce, hoy no existen. Esto nos habla de un tremendo problema al cual se enfrenta la humanidad. Y eso no lo digo yo. Hoy ve, usted se mete en internet y va a ver ciudades como Estados Unidos, México, Europa, muchas naciones, donde el 60% de Europa, han escrito algunos periódicos, sufre de una escasez de agua sin precedentes en siglos. Entonces, si entendemos las verdades paralelas, entonces hay una sequía espiritual en el mundo. Y Dios está levantando profetas, amonestando a las naciones de la tierra, trayendo juicios. Y no voy a entrar en esta cosa para no ser alarmista, pero Dios ha ido hablando muy claro a través de profetas de lo que viene sobre la tierra. Algo sin precedentes que han dicho muchos profetas de parte de Dios, que el COVID-19 simplemente va a ser como una película infantil. Dios ha sido muy claro de lo que viene a través de muchos profetas. No cualquier profeta, no, profetas de alto calibre, probada su profecía en la tierra. Los profetas pueden ver lo que otros no ven y descubrir lo que está oculto. La palabra profética, de hecho, ha sido determinante a lo largo de los siglos y la historia humana, porque a través de ella Dios ha podido anunciar juicios divinos, trayendo advertencia y también corrección. Elías, un tremendo profeta. Nadie, ni hoy profeta sobre la tierra. No hay ningún profeta en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, que diga lo que Elías decía. Él decía: vivo en la presencia de Dios. Nadie sabe cómo llegó a ser profeta, solamente que era un tisbita, vestido de camello. A lo mejor tenía mal carácter, pero sí tenía una visión. Él sabía a quién iba a atacar. Muchas veces los profetas, como ven lo que no vemos, se paran en una congregación y sueltan una palabra a personas para amonestarle. No porque el profeta tenga algo particular, no, es que el profeta ve lo que te está atacando. Y hay palabras que van a permitir que seas libre, pero hay decisiones que la toma la persona. ¿Me hago entender? Entonces las palabras de Elías tenían un gran peso espiritual y fue levantado en los momentos de la gran sequía espiritual, valga la redundancia, que sufrió Israel. Ahora, sabemos que era por la influencia de todo el culto a Baal y toda la trascendencia espiritual que respaldaba a esta mujer, Jezabel. Utilizaba hechizos, vendas mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dijo Elías? Voy a demostrar que soy un profeta de Dios. No va a llover, ni siquiera el rocío va a caer en 3 años y medio. Estableció un tiempo profético donde el juicio de Dios se desataría. Y esto permitiría tener una fecha de comienzo y una de culminación. No solamente para el pueblo de Israel, sino en el mundo espiritual. Para que estas potestades y principados que asistían a Jezabel supieran que cumplido ese tiempo, su derrota estaba definida. Ahora bien, así como en los días de Elías, hoy el mundo experimenta algo extraordinario.
Tal vez estamos viviendo, iglesia, si usted no ha visto las noticias, momentos que en ninguna parte de la historia hemos vivido. Somos la generación que está viendo cosas que antes no habían ocurrido en la tierra. Escuchaba un apóstol en estos días que hacía referencia a una noticia que a lo mejor pasó desapercibida para nosotros. ¿Sabe qué decía? Que la humanidad al 29 de junio del 2022, la humanidad se había consumido lo que la tierra produce en un año para alimentar a las naciones. Esto es sumamente grave, porque resulta que antes de los 6 meses ya nos habíamos consumido los recursos que la tierra provee para nuestra alimentación. O sea que ahora estamos girando en los recursos del año que viene. Eso es sumamente grave. Estamos viendo países llenos de hambre, escasez. Estamos viendo que ese caballo del apocalipsis que trae escasez ya comenzó a caminar, ya está en el mundo actual. Ahora, ¿qué está pasando hoy cuando vemos la sequía espiritual de las naciones del mundo y la iglesia? Porque la iglesia ha sido afectada. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas, y muchas personas, la gran mayoría, no leen la Biblia. Son personas que se dejan guiar por los problemas diarios, falta de comida, falta de dinero, y no ven solución. Fíjense, así como en los días de Elías, el mundo experimenta hoy uno de los momentos más importantes de la historia. ¿Por qué? Miren la dimensión de lo que está haciendo el mundo, lo que están haciendo los gobiernos. Se están dejando permear por la brujería, por la hechicería, por los brujos. Dice, nunca antes en la historia habíamos visto que a través de las legislaciones de países, estrategias o ideologías muy elaboradas, como la ideología de género. Levánteme su mano a ver si usted conoce algo de la ideología de género. Nadie sabe. Esto no es algo casual. Nada de esto es simplemente porque es así. No, esto es un plan satánico. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Pero quiero escucharlo duro. ¿Para qué? Porque todo esto busca sacar a Dios del corazón del ser humano. Es para sacar a Dios de la familia, sacar a Dios del corazón de la siguiente generación, que son los niños. Es un plan satánico. Y esto está trayendo una sequía espiritual y un descuido tremendo. Y está permitiendo, abriéndole puertas al enemigo, para que estos también hayan iglesias donde ahora hay homosexuales. Ahora esto va a traer nefastas consecuencias para el mundo. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando usted lee Romanos 21, se consigue que el hombre dejó el uso natural de la mujer. Se fue hombre con hombre, mujer con mujer. Muchas veces, cuando subimos los contenidos al YouTube, se nos censura y se cierran le ponen el mute a estas cosas, porque los algoritmos hoy de las redes sociales son muy poderosos, porque este es un plan satánico para establecer un nuevo orden mundial. Como creyentes no podemos ser ciegos a esto. Esto es una realidad, señores. Pero la Biblia dice en Génesis 2, 5:2, 5:10, 5:2, Génesis 5:2. Y bendijo Dios al ser humano, varón y hembra, los hizo cuando los creó y los bendijo. Entonces hoy vemos un ataque a la sociedad, a la iglesia, a las instituciones. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que Dios. Elías es levantado en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba siendo
avasallado y sucumbía bajo los hechizos y las vendas mágicas de Jezabel para no ver la realidad espiritual, que se habían apartado de Dios. Y algo importante, habían destruido el altar de Dios. El corazón del hombre es el centro de la vida espiritual y física, pues tiene la capacidad el hombre de escoger a quien adora, a quien sirve. Elías confrontó el reino de las tinieblas, el cual representaba a Acab y Jezabel, y también destruyó el culto a Baal y Acera, donde en lo alto del monte Carmelo. Allí Elías, según Primera de Reyes 18:21, confrontó al pueblo de Dios. No confrontó a la reina, no confrontó al rey, no confrontó a los ministros, confrontó al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era el afectado. El pueblo de Dios, por culpa de su desobediencia, una nación entera había caído en la sequía espiritual más grande de su historia. Y Dios le mandó un hombre como Elías y le dijo: durante 3 años y medio van a ver las consecuencias de su desobediencia. Lo espiritual tiene injerencia poderosa en lo natural. ¿Sabe? El adulterio se puede cometer. No pasa nada en el mundo físico, ¿verdad que no? Pasa en el mundo espiritual. Aunque no. Usted roba, no pasa nada, pero sí pasa en el mundo espiritual. Alguien mata y el juez dice: fue sin culpa, pero alguien murió. Pablo dice que las cosas naturales a lo mejor no son muy importantes, sino las que son precederas, eternas. ¿Qué dijo Elías? Después de ordenar todo conforme a la dirección de Dios, le dijo acá: reúneme al pueblo en lo alto del monte Carmelo. Ahí están los 800 sacerdotes de Acera y Baal. Allí está el hombre de Dios. Ahí están los sacerdotes del culto satánico. Está el pueblo de Dios. Y ahí es el momento de la confrontación en lo alto del monte, porque allí se va a definir quién es Dios y quién es Baal. Y hay un altar que debe ser restaurado para que el pueblo de Dios vuelva a entrar a la bendición. Que es lo primero, después que se ordenan todas las cosas, se levanta el profeta. Dios va a levantar a profetas en este tiempo con esta palabra. Y le dijo al pueblo. No se dirigió a uno solo. No necesitó micrófonos. No necesitó salmistas. Solamente la palabra autorizada, porque él era el mensaje y la palabra y la voz autorizada. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primera de Reyes 18:21. Como creyentes no podemos tener esta ambigüedad. Creer que podemos depender de lo que los gobiernos puedan darnos o lo que Dios pueda decirnos para salir de esta situación. No importa si allá afuera hay sequía, no importa si allá afuera hay hambre, pero el pueblo de Dios tiene que tener provisión. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Ay, pero eso a mí me parece que no desayunaron. Ay, yo tampoco, ¿no? Aleluya. Es tiempo que las vendas mágicas se han quitado de nuestros ojos. Es tiempo que los hechizos satánicos se han quitado, para que podamos avanzar como personas, como ministros, como iglesia, como nación. Una nación entera, Israel, fue víctima de la acción política y espiritual de Jezabel. Porque como reina tenía poder. Como reina tenía entrada a palacio. Usurpaba los sellos reales y partía leyes injustas. Y ordenaba perseguir a los profetas, porque les son incómodos los profetas. Ahora, no solamente los mataba, inducía al pueblo a la idolatría, a la adoración a Baal, un Dios ajeno, un Dios que
Si ustedes lo ponen a adorar a un dios, Buda, para ustedes es algo, ¿quién es ese? Eso es un gordo feo, es una estatua que está allí gorda y es de madera, de yeso, a usted no le va a gustar, porque no forma parte de su contexto como nación. Ahora, ¿cuál es el problema del pueblo de Dios? No solamente es caer en idolatría, no es solamente abandonar a Dios, no es solamente no cumplir con su precepto. Es que el altar, por la acción, el altar de Dios de una nación fue destruido. El altar de una nación que representaba al pueblo de Dios estaba destruido. Y Satanás había levantado otro altar. Y eso es lo que está pasando en nuestra nación. Cuando en muchos altares de Dios se han parado gente incorrecta, que forman parte del yugo opresor. Y no le ha importado a muchos permitir que algo tan sagrado como un altar. El Señor, si yo no puedo tener gente en un altar que ha fornicado o ha adulterado o ha hecho cosas incorrectas, ¿cuánto más difícil es y más peso espiritual tiene cuando pongo gente que son brujos, que practican la hechicería y la brujería y forman parte del yugo opresor que nos representa en esta nación? Es exactamente lo que pasaba. Muchos altares fueron destruidos en esta nación y muchas iglesias ya no existen. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios no velaron y permitieron que cualquier persona se pudiera meter ahí. Hemos tenido que ver, la profeta en mi persona, lo triste que nos hemos puesto a analizar algunas cosas y cómo las decisiones que hace un hombre de Dios pueden destruir una iglesia, pueden destruir los pastores, las grey, hasta llevar a la iglesia a desaparecer, porque le dan al diablo oportunidad. ¿Qué le correspondía a Elías como profeta? Diga conmigo, arreglar el altar. Señores, estoy predicando a las personas que están aquí, quiero escucharlo. Diga conmigo, arreglar el altar. Porque si usted no tiene un feedback a lo que yo predico, entonces usted no me está entendiendo. Usted no tiene revelación, no tiene conciencia de que si usted está pasando lo que está pasando, es porque hay un agente espiritual que lo está atacando a usted, aunque usted venga a la iglesia. Hay una sequía en esta nación. Nuestro dinero, nuestra moneda nacional no vale nada, está pulverizada, no vale nada. Muchos se han tratado de apoyar en un señor llamado Benjamín, pero eso no soluciona nada, porque el altar de esta nación está destruido. Dios tiene que levantar los Elías para descubrir la obra satánica de los agentes infiltrados. Pablo decía, cuando yo me vaya, vendrán los lobos rapaces y se meterán en la congregación. Mire, si alguien está convertido, por su fruto lo conoceréis. Dios puede levantar a gente de entre los brujos, puede ser un corrupto, un político corrupto, lo que sea. Pero debe salir de allí y formar parte del pueblo de Dios. Ahora, arreglarlo. ¿Qué pasa cuando un altar no está arreglado? No puede caer fuego. Porque si algo le dijo Dios a Moisés, que el fuego del altar siempre esté encendido. Que cada día hay que cambiarle el aceite. Escúcheme, iglesia, si nosotros no oramos y cambiamos el aceite de nuestra vasija en el altar para que la luz esté encendida, tendremos un aceite refrito y no pasará nada. Mientras yo tenga una bajoestima cristiana y piense con una mente natural y el diablo haga creer que con venir a la iglesia ya es suficiente, esa no es la respuesta. Si yo puedo tener la revelación y la profeta,
usted no prosperará. Y esto no se evidenciará en las sillas repletas de la iglesia, porque hay un bajo nivel espiritual. Ahora, cuando Dios levanta un profeta, Él toma todas las acciones. Lo vemos allá en Primera de Reyes 18. Ahí vemos, usted lo va a leer completo. Ahí la palabra revela exactamente todo el procedimiento que culminará cuando Elías le toca restaurar el altar de Dios. Porque Satanás, ahí vemos que trata, hubieran buscado hacer que descendiera fuego del cielo al altar de los Baales, pero no pasó nada. Y ahí vemos la ironía de Elías, se reía. Oye, sigan haciendo el sacrificio, a lo mejor ese Dios se fue a ver Netflix o anda viendo HBO. Dense más duro, griten más duro, a ver si los escucha. Cuando le llegó el tiempo a Elías, dijo: ahora vamos a ordenar el altar. Y llamó: ordenen el altar, háganlo así. Solamente el profeta sabe cómo hacerlo. Luego colocaron el holocausto, como Dios decía. Pusieron la leña por debajo. Pero él le había dicho: el Dios que responda por fuego y encienda el altar, ese es Dios. ¿Qué hizo Elías? Porque mandó echar 12 cántaros de agua y rodeó con piedras todo. Porque en ese nivel de brujería, escúcheme bien, en ese nivel de brujería, esos brujos de Baal eran sacerdotes, 840, podían hacer caer fuego del cielo. ¿Y cómo lo pruebo? Fácil. Cuando Moisés llegó ante Faraón y le dijo a Aarón: tira la vara, y se convirtió en serpiente. ¿Qué hicieron los brujos? Los primeros 3 milagros, por culebrita. Aquí está, yo también hago culebrita. Y entonces oró. Dios no puede encender un fuego si el altar no está ordenado, si nuestro altar personal no está ordenado, si yo no llevo una vida consona, si yo aquí soy una cosa y allá afuera soy otra, mi altar no puede proveer bendición. Dios no puede echar fuego en el altar, porque la leña habla de sacrificio. Estaba viendo una predicación con un apóstol en estos días que estuvimos allí, y él tomaba el cuerno y él decía: para que yo tenga este cuerno en las manos, tiene que haber un sacrificio. Porque este cuerno pertenecía a un animal que estaba vivo, y para poder sacárselo había que sacrificarlo. No podemos crecer espiritualmente, no podemos acceder a las bendiciones del cielo mientras nuestro nivel espiritual esté tan bajo. No podremos ayudar al apóstol ni al profeta porque nuestro nivel es muy bajo. Y no hablo de dinero, hablo de formar una iglesia fortalecida espiritualmente. Primera de Reyes 18, 37, 39. Entonces Elías está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Es un problema que tenemos, un dilema, una ambigüedad, una dicotomía que tenemos. Y entonces cayó fuego de Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová. Hay una diferencia, porque pudo haber caído fuego de algún dios y consumió el holocausto. Número 1, ¿qué consumió? Para que el fuego venga tiene que haber un sacrificio. Dios va a consumir primero el sacrificio. Es lo que te cuesta, es lo que nos cuesta. Amén. Por eso el salmista David decía ya en primera: no me presentaré delante de Dios sin nada que me cueste. A veces pensamos que tenemos derecho a que Dios nos dé todo regalado. Ser próspero, todo regalado. Tener un buen hogar, todo regalado. Tener bendiciones, pero sin pagar un precio. Primero vino
el fuego consumió. La cuestión no es solamente que llegue el fuego sobre el sacrificio, es que lo consuma. No quede nada. Siguiente nivel de aceptación: la leña. La leña habla de sutileza humana, de nuestra incapacidad. Dice Pablo en Corintios que si tu obra es buena, pasará como por el fuego y permanecerá. Aquí era necesario que se quemara la leña para que el pueblo entendiera que lo que Elías como profeta estaba haciendo era acepto a Dios. Luego viene el siguiente nivel: las piedras. La piedra habla de cimiento. La piedra habla de fundamento. La piedra habla de estabilidad. No puedes construir nada sino sobre la roca. No puedes levantar un rascacielos si no está sobre la roca. Y la roca es Cristo. Fundamento, Efesios 2:20. Apóstoles y profetas son los que van a levantar el fundamento. Sobre eso va a edificar una vida cristocéntrica o una iglesia cristocéntrica. Luego viene el polvo. ¿Qué es lo que queda después del fuego? Polvo. ¿Qué es lo que queda después que nos morimos? Diga conmigo: polvo. El polvo habla de que algo que estaba ya no existe. Que puede venir el viento y se lo lleva. Ahora, había que quemar todo para llegar al agua. ¿Qué hace el agua? Apaga el fuego. Es el sinónimo de los bomberos. ¿Cómo se apaga el fuego? ¿Cómo apagan el fuego los bomberos? Con el agua. Este rayo de fuego traspasó 1, 2, 3, 4 niveles y llegó al agua. Pero el agua no la quemó. ¿Qué hizo con el agua? Póngalo en pantalla ahí el versículo bíblico. Primera de Reyes 18, 37, 39. ¿Y sabe? Lamió, diga conmigo, lamió. Diga conmigo, lamió el agua. No la quemó, la lamió. Todo el agua que estaba en la zanja, cuando el pueblo vio aquello, estaban acostumbrados a ver el fuego. Por eso yo le dije a Elías: ya yo no te imagino el fuego. Tú me viste allá en el fuego, me viste arriba en lo alto, pero no viste que yo estaba en el agua. Lo que hice con el agua era una activación, una frescura en medio de 3 años y medio de sequía. Y lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora ya no estaba el Señor en el sacrificio, ni en el holocausto, ni en el fuego. ¿Estaba dónde? En la parte física, en el mundo natural, activando algo que estaba durante 3 años y medio limitado: el agua y el rocío. Viendo todo el pueblo aquello, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. A veces Dios tiene que hacer cosas sobrenaturales, pero Él es así. Como le dijo a la salmista: tú eres la nota. Y tu nota, cuando la gente la escucha, cambia la frecuencia del corazón de la gente, y todos la escuchan exactamente igual y cambia la atmósfera. El fuego encendió el altar nuevamente. ¡Wow! Diga conmigo: el fuego encendió el altar nuevamente. ¿Cuántos se les apagó el altar? ¿A cuántos se les apagó el altar? Esto trajo un despertar espiritual.
lo cual trajo una adoración nuevamente a Dios. Las vendas mágicas y los hechizos de Jezabel fueron quebrados, porque vino la revelación de quién era Dios. No un Dios de cuento. Job decía: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Cómo terminó todo esto? Cuando Dios fue reconocido como el Dios de Israel, nuevamente el pueblo comenzó la adoración genuina. ¿Y cómo terminó Elías con toda esta parte? Cuando mandó a prender a 450 de Baal y los 400 de Acera, y los degolló. A partir de allí comienza entonces el tiempo para desatar nuevamente la lluvia. Ya tenemos el fuego, el altar está restaurado, pero falta la lluvia. Y la lluvia es sinónimo de bendición. Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y oró otra vez, y vino la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hace varios años, 2 de diciembre de 2009, estábamos la profeta y mi persona invitados a un matrimonio. Y entonces andan así caladito, ¿no? Y uno no quiere mojarse. Y yo, como a mí me enseñaron, bueno, nos enseñaron a nosotros los evangélicos, ato la lluvia. Diga conmigo, ato la lluvia. Pero dígalo, hermano, diga algo. Es para saber que me están escuchando. Y entonces nos vamos para la fiesta. Unos muñecos, usted sabe que uno no se quiere, oye, que se le baje el copete y la cosa, ¿no? Y en eso escucho una voz audible en mi oído. Y la voz me dice muy seriamente: tienes la lluvia atada. Wow. Cuando dice tienes, porque el que te está diciendo eso, te está diciendo, valga la redundancia, que no tienes por qué atarla, porque tiene que caer. Y bueno, como yo no sabíamos mucho de apostólico y profético, nos metíamos para la fiesta y entonces guaguancó armado. Así se decía en mi tiempo, ¿no? Guaguancó. Charanga, baracha, lo que sea. Y vuelvo a escuchar la voz: tienes la lluvia atada. Wow. Entonces hay un profeta amigo mío, que era conceptuado como profeta. Y oye, fulano, estoy escuchando una voz que me está diciendo: tienes la lluvia atada. Yo lo que me puse a ver, aló, ¿quién sí? ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? No, yo sabía que, besátala. Ah, bueno, como yo no quiero despeinarme, ¿no? Aunque sea objeto de críticas malsanas. Sí, porque uno sale por televisión, entonces uno tiene que salir bonito, muñeco, ¿no? Salimos de la fiesta y en el camino digo: ay, Señor, desato la lluvia. Lo que yo no sabía es el grado de autoridad que Dios me ha entregado para estas cosas. Y muchos de aquí saben cómo es el negocio con la lluvia, con estas cosas conmigo. He escuchado la lluvia meses antes de caer. 2 de diciembre, usted conoce, 1999, 5 de diciembre comenzó una de las vaguadas más terribles sobre Venezuela. La voz me había dicho: tienes la lluvia atada y yo necesito que esté libre, que tú me la liberes, porque si mientras tú la tengas atada no va a caer el juicio sobre esta nación. Wow, me impactó. Porque Elías ahora tiene que desatar la lluvia que él mismo restringió por 3 años y medio. Me le he parado a las tormentas, me le he parado a esta destrucción que quiere pasar por mi ciudad. Yo me le paro. Ustedes pueden escuchar todo lo que ha pasado en Venezuela, pero aquí en esta ciudad
Y en Guarenas no ha pasado nada, ¿verdad que no? Después de dar un aplauso al Señor, un gloria a Dios, porque aquí hay alguien que le ha dicho a esa tormenta, a ese espíritu destructor: tú no puedes pasar por mi ciudad, porque pasar por aquí pasa por Guarena. A veces mi pastora me dice: ay, apóstol, usted me mandó eso para Caracas y me anegué por allá. Ese es problema suyo, no es problema mío. Yo no la mandé para Caracas, yo le dije: por aquí no vas a pasar. Y usted ha visto que ha llovido, es bendición. Y esto tiene que ver con el tema. Ahora, los cielos cerrados hablan, escúcheme bien, iglesia. Los cielos cerrados hablan o son sinónimos de que nuestras oraciones no trascienden el cielo. Y en contraposición, los cielos abiertos hablan de bendición. La revelación y dirección profética de un profeta, como el que tenemos en casa o que podemos tener en la iglesia, no solo edifica, conforta, sino que direcciona. Y Elías oró fervientemente. Y a la séptima vez, su criado fue que pudo ver lo que Elías escuchaba, que era la lluvia. Él dijo: hay una pequeña nube que sube ¿de dónde? Del mar. Y fue haciéndose grande. Esto anunciaba la apertura de una nueva temporada. Y entienda algo poderoso: así como la oración de Elías cerró los cielos, su intercesión abrió los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Ahora vamos a ir, hoy llevandito, aunque comencé con Elías, el tema no tiene que ver con Elías, sino que él detuvo la lluvia por el bajón espiritual de un pueblo, el pueblo de Dios, y de cómo tenía que descubrir el mover jezabélico. La unción profética saca a la luz las maquinaciones del enemigo, cura la infertilidad, resucita a lo que está muerto, activa el llamado y permite que los cielos intervenidos sean abiertos. Algo importante que dijo Elías cuando mandó a buscar a Acab: dile a Acab, dígalo conmigo, o dígale al de al lado, que la lluvia no te ataje. Dígaselo al de al lado, que la lluvia no te ataje. La semana pasada salimos de un evento, venimos por allá por la capital, una avenida muy concurrida, y de repente, como decimos los venezolanos, cayó la lata de agua. Solamente los venezolanos entendemos eso, ¿verdad, venezolanos? Y de repente, wow, digo: Señor, yo no me voy a mojar, yo necesito bajar, pues tengo que bajar para la zona. Y en la mitad de la avenida principal de las Mercedes, siento que deja de llover. Listo. Y le digo lo que venía conmigo: dejó de llover. Y la profeta me dice: no, ¿pero qué está lloviendo? No, dejó de llover. Y bueno, llego allá a recoger a nuestra hija y vemos que está todo oscuro. Se fue la electricidad. Y digo: oye, Señor, yo subo siempre 12 pisos, 6 pisos a pie, para ejercicio, no por otra cosa, pues. Y ahora, pues yo no voy a subir con la luz del teléfono. Señor, cuando tiene que mandar la luz, vino la luz. Así. Y nos echamos a reír porque Sara decía: wow, así de inmediato. Usted sabe que cuando se va la luz allá abajo o aquí, hemos hecho el ejercicio, ¿verdad que sí? Y así yo le digo: ¿hay alguien de fe que ore para que regrese la electricidad? Todo esto lo voy a llevar de la mano para que pueda entender. La gente cambió la realidad de Dios por las criaturas y por otras cosas que no representan al Dios del cielo, lo cual trae muerte espiritual. Las declaraciones de los profetas son la expresión del Espíritu Santo y hacen diferencia entre sus palabras y la del ser humano o de la del hombre, pues revelan lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, la falta de revelación que tenemos es un hándicap para que el enemigo nos robe las cosas. Fíjese, la palabra profundo en griego significa misterio. Y habla de los propósitos secretos de Dios que nos son revelados
a nosotros por el Señor, por el Espíritu. Porque quiero que entienda algo, que así como los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles del libro de los Hechos, los discípulos de la iglesia primitiva, así como ayer fueron la voz profética de Dios, lo deben ser en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, póngame Zacarías 10:1. Usted hoy va a hacer una declaración. Usted le va a decir hoy a Dios: manda lluvia en tiempo de lluvia. Dígalo conmigo: Dios, manda lluvia en tiempo de lluvia. Dígalo otra vez: Dios, manda lluvia en tiempo de lluvia. Dígale al del lado: Dios va a mandar lluvia en la estación lluviosa. Esto es una revelación poderosa, porque la lluvia que tú estás anunciando no es la lluvia esta que estamos viendo. Es una lluvia porque los cielos sobre tu cabeza se van a abrir a partir de hoy. Oye, gracias por el amén. No podemos avanzar así, con esa falta de fe. Les estoy diciendo que son ustedes los que le van a decir a Dios: aunque esté lloviendo como está lloviendo, aunque esté cayendo el palo de agua que está cayendo, Dios manda esa lluvia. Esa lluvia solamente la conoces tú, y esa lluvia viene con cielos abiertos. ¡Aleluya! Ay, hermano, mira, para sacar un amén cuesta. ¡Aleluya! Pedir lluvia en tiempo de lluvia. Van a sentarse, eso es como que echar agua sobre lo mojado. Eso es un viejo adagio. Es tiempo de ponernos en la brecha. La voz profética, el profeta está diciendo: pídele a Jehová Dios. Cuando estás en la estación tardía, es una estación natural donde cae una lluvia que es especial, que todos los agricultores esperan cada año. Es la que ayuda a madurar el fruto y preparar el terreno para la cosecha. Hay unas que caen en primavera, otras caen en otoño. Cuando hoy el mundo experimenta lluvias inéditas como jamás en la historia. Hoy el mundo, hermano, en todas partes del mundo, la evidencia de que hay un derramamiento de agua poderosísimo, como pocas veces ha sido visto. Aunque hay sequía, eso es natural. Es una manifestación de Dios en el mundo natural, aunque hay sequía. Hay pueblos que tienen terrible sequía y están inundados. ¿Por qué? La estación en la cual vamos a entrar es espiritualmente una estación donde debe caer, debe ser restaurada la lluvia. La estación de lluvia que traía bendición a mi país. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a ser afectado por esta lluvia. Esto va a traer bendición a tu tierra. Lo que estaba parado se avanzará. Lo que estaba retenido será entregado. Alabado sea Dios. Tienes que creerlo. Este es el tiempo para eso. Este es el tiempo. Una vez que se restaura el altar, viene alguien que ora para que la lluvia descienda en la temporada correspondiente. Aleluya. Todo el mundo quiere bendición. Aleluya. Es tiempo de retomar la visión apostólica de naciones. Es tiempo de orar para que los cielos se abran, para que la obra de Dios se consuma. Es tiempo que descienda esa lluvia tardía, esa lluvia que aparentemente se ha perdido en las naciones de la tierra, se ha perdido en nuestra nación o en nuestras vidas. No es una lluvia copiosa, esa es la lluvia tardía, la que hace madurar vamos a decir en Venezuela, los conucos en Venezuela. Madura la fruta, los granos, el maíz, todo. Ayuda a completar lo que le falta a la planta y prepara, ablanda la tierra para la próxima temporada. Ahora es tiempo de volver otra vez al primer amor.
El tiempo que los cielos se abran y descienda la lluvia tardía, y que todo el fruto que fue retenido sea desatado. Que el evangelismo vuelva a ser la prioridad de la iglesia, y el derramamiento del Espíritu Santo manifestado poderosamente como fue en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versos 17 al 18 dice: y en los postreros días, todo apunta que estamos mirando el retorno de Jesús como ninguna otra generación. Israel tiene 74 años y Jesús dijo en Mateo 24 que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Dios está levantando profetas a nivel mundial de todos los calibres, anunciando un inminente colapso de las instituciones a nivel mundial, el colapso de la economía. Hay un peligro real de una guerra nuclear sobre el mundo y no podemos estar ajenos. Jesús dijo: es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. El establecimiento de un nuevo orden mundial. Solamente la iglesia puede hoy en día confrontar estos principados que quieren establecer el nuevo orden mundial. Hace muchos años estaba Peter Warner orando en su oficina cuando Dios, el Espíritu Santo, lo sacó de la tierra y lo colocó sobre la ciudad de Washington, si no me equivoco. Y le dijo: ¿qué es eso que está allá abajo? El Pentágono. Ajá. Y le acercó a la tierra y lo metió dentro de lo que es el Pentágono por allá en 1940 y algo. Allí se estaba reunido toda la cúpula militar americana. Y ellos preguntaban: ¿qué nombre le ponemos a este nuevo barco? Barco de guerra. Y lo llamaron Apolión, lo llamaron destructor. Cuando entendemos que el enemigo va a utilizar personas, no solamente para la guerra. Hay una gran familia, ahorita no me acuerdo el nombre, que ellos son los que han financiado la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una de las familias más poderosas que controlan las finanzas a nivel mundial de hace más de 200 años. No es los Rockefeller, no son los Vanderbilt. En los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos como Elías hoy traerán un aceleramiento de los tiempos y un desatar de la lluvia en la estación tardía para traer la manifestación poderosa en esta generación llamada la generación del vino nuevo, la que no está viciada con las estructuras religiosas del pasado? Aleluya. Estarán llenos del mover profético, del espíritu profético, y se levantarán sus voces para anunciar la mayor manifestación del Espíritu Santo después de Pentecostés. La Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo desenfrena. Dios levantó al profeta Joel mucho antes de que Cristo viniera para decir que en los postreros días vendría sobre la tierra una manifestación tan poderosa del Espíritu Santo, que la prueba de esa lluvia temprana fue Pentecostés. Tal vez Dios ha tenido que retenerlos en los cielos las lluvias para este tiempo, para devolverle a la iglesia la estación de la lluvia tardía, que traerá maduración al fruto, discipulados, nuevos ministerios, llamados, pero preparará la cosecha de la segunda, de esta próxima generación, la generación del vino nuevo. Por la palabra de un profeta fueron restituidos los ciclos de la lluvia.
para que todo lo que estaba germinando creciera, que la semilla sembrada en la primera lluvia fuera cosechada, creciera, para que luego madurara, completando entonces la lluvia tardía. La familia Rothschild, gracias muchachos, la familia Rothschild son los que han financiado todas las guerras del mundo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la familia Rothschild financió toda la guerra a cambio de que le entregaran el territorio de Israel. Para que usted vea por dónde están las cosas hoy. Hace poco salió una mujer y fue a un registro mercantil en Nueva York, creo, y dijo: como nadie es dueña del sol, yo soy dueña del sol, patento mi derecho al sol y todas las naciones del mundo me deben pagar por el uso del sol. ¿Qué le parece? Búsquelo en internet y lo va a conseguir. La Biblia dice, cuando yo comencé aquí, los cielos cuentan de Dios, la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Él es el dueño de todo, dice Salmo 24. Hermanos, iglesia, estamos ante la temporada más gloriosa después de Pentecostés. Aquí veremos la restauración más impactante de la historia de la iglesia. La lluvia tardía será derramada en nuestra nación. En nuestra nación. En nuestras familias. En nuestros hijos. Para establecer los propósitos de Dios. La poderosa unción del espíritu de Elías está por ser manifestada como el eslabón que permitirá que los corazones de los padres y los hijos sean tornados entre sí. Es una de las unciones más gloriosas que caerán sobre la tierra. Es la restauración de las familias de la tierra. Padres que dejaron a sus hijos, padres que abandonaron a sus hijos, matrimonios que se deshicieron. Barreras generacionales serán quitadas por causa de la unción del espíritu de Elías. Pedir lluvia en tiempo de lluvia. Dios es fiel para cumplir su promesa. El clamor de muchas generaciones está presente hoy. Muchos sembraron, pero no vieron el fruto en su tiempo. Pero hay promesa a su cumplimiento. Salmo 126, 5, 6 dice: y los que segaron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Iglesia, los tiempos proféticos traerán la manifestación más poderosa del Espíritu Santo. La calle Susa no es nada. El avivamiento de África con Reinhard Bunke no es nada. Lo que Dios está haciendo con Daniel Kolenda en el mundo no es nada. Lo que hizo con Evans Roberts en el siglo antepasado no es nada. Lo que pasó en Pentecostés no es nada. Ellos representan la lluvia temprana. Ellos representan las primeras manifestaciones del glorioso reino de Dios. Aleluya, Jesús. Los tiempos proféticos traerán la lluvia tardía para madurar el fruto. Son generaciones sembrando el evangelio alrededor del mundo. Hombres dieron sus vidas por el evangelio del reino. Ahora, el Señor nos permitirá ver lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, el tiempo donde se escucha la proclama profética. Pedid lluvia en la estación de la lluvia. Pedidle a Dios que derrame lluvia en tiempo de lluvia. Aleluya, Jesús. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo.
a cada uno. Tal vez alguien tuvo una visión en estos días donde veía que arriba de la tierra había un manto verde. Pero cuando se levantó con la pala, estaba seco. ¿Verdad, profeta? Es tiempo que esa tierra abajo se humedezca, para que lo que está sembrado arriba pueda conectarse con la tierra, con el propósito. Aleluya. Incline su rostro. Mire lo que dice Dios. Mire lo que nos dice. Mire esta promesa. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo. No vino retrasada, a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Hermanos, es tiempo de retomar la visión del Padre. Como iglesia, es tiempo que usted tome la visión de la casa, de la visión de la casa de unción de libertad. La visión que Dios me entregó hace muchos años. Porque por esa puerta usted entrará a conquistar lo que es suyo. Es tiempo de construir y edificar con la unción del perito arquitecto que el Señor quiso poner sobre mí como apóstol. Es tiempo de volver a las bases sólidas de una iglesia cristocéntrica. Es tiempo de volver a la enseñanza en los principios apostólicos del reino de Dios, para que la nueva generación alcance la madurez espiritual. Es tiempo también que veamos a miles de personas bajar a las aguas, ser discipulados y luego ser enviados. Estamos ante uno de los momentos más importantes de la historia. Está por caer la lluvia tardía y traerá la más grande manifestación del Espíritu después de Pentecostés, conforme a lo dicho por Joel. Mientras el mundo sea sacudido por la mano de Dios, veremos a miles de jóvenes profetizar sus maravillas, anunciando que el deseado de las naciones vendrá y un glorioso momento nos espera. ¿Saben, hermano? Cortate. Es tiempo de que entendamos algo. Parece que nos acostumbramos a no tener nada. Parece que nos acostumbramos a pasar hambre y necesidad. Yo pertenezco a una generación donde había de todo en los mercados. Yo pertenezco a una generación que podía vivir con el sueldo mínimo. Yo pertenezco a una generación que podía comprar una casa con un sueldo. Pertenezco a la generación que podía comprar un carro con mi sueldo. Yo pertenezco a esa generación que reclama los beneficios para mi hija, para mis hijos espirituales, para mi iglesia. Algo retuvo en los cielos la lluvia de nuestra nación. Algo retuvo la lluvia sobre los ministerios, sobre las familias, sobre los matrimonios, y trajo sequía. Necesitamos volver a los principios, entender que hicimos mal como personas, como creyentes. El altar no puede venir el fuego habla de avivamiento. No podemos entrar en un avivamiento si no hay fuego. Mientras nosotros no ordenemos el altar de Dios en nuestro corazón, para que Elías colocara personas a ordenar el altar, eran personas que habían sido liberadas de la cautividad de Jezabel, de todo espíritu de hechicería y brujería. Eran gente que entendían el peligro que había mientras estaban arreglando el altar. Podía venir fuego y Dios podía tomar a ellos como sacrificio y no el holocausto que fue colocado sobre la leña.
Aleluya. Es tiempo que entendamos que lo que nos está pasando no es culpa del gobierno, ni es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Por nuestra baja revelación y nuestra baja estatura espiritual. No somos diferentes a mucha gente que está comenzando en los caminos del Señor. Porque si yo tengo años en Cristo, ya yo debería haber crecido. Ya yo debería estar disfrutando lo que Dios tiene para mí. Cuando se cierran los cielos es porque hicimos algo para que se cerraran los cielos. No hubo bendición. No hay prosperidad. No hay extensión. Entonces no solamente los padres pasan hambre, los hijos pasan hambre. No hay futuro para esa generación. Yo le dije a mi hija, tú no sales de este país a hacer como hacen los demás. Mire cuántos venezolanos fueron devueltos cuando ya habían pisado suelo norteamericano. ¿Saben por qué? Porque no tienen derecho a la bendición. Porque lo que no establecieron en esta tierra, y si ellos maldijeron esta tierra, no pueden entrar en una tierra que dice, en Dios confiaremos. Si usted quiere prosperidad, si usted quiere bendición, es tiempo primero de arreglar el altar. Como ministerio necesitamos el altar. ¿Dónde está el aceite? Necesitamos un profeta. Dios le ha puesto a mucha gente profeta y la han utilizado. Lo que quieren es que la profeta les resuelva los problemas maritales. No. Si tu casa está en problemas, tú eres el culpable o tú eres la culpable. No es Dios ni es el profeta. El profeta no tiene soluciones mágicas. Si usted no puede vivir con alguien que le hace pensar que el profeta le puede ayudar. Es tiempo de levantarnos. Como una voz profética en este tiempo, somos nosotros. Lo que le vamos a decir a Dios, manda tu lluvia. Pero no la lluvia que está cayendo allá afuera. Porque, ¿qué pasa? Si cuando termine de predicar, como decimos los venezolanos, cae la lata de agua. Aunque esté el sol así. Aleluya. Aleluya. He visto un profeta nigeriano con el sol sin nubes y decir, vamos a adorar al Señor porque va a llover. Y a las 2 horas y por más de 2 horas caer el chaparrón de agua. Quiero que incline su rostro, pienses que has estado haciendo mal para que tu altar esté desordenado. ¿Qué has estado haciendo para que tu casa esté en el estado en que está? Tu matrimonio, tu familia. ¿Qué has hecho para que tu familia se haya ido de este país buscando algo que nunca prosperó aquí? Tú no puedes mirarle el futuro, porque el esfuerzo humano, uno se cansa. Y Dios le dijo a Zorobabel, no es por ejército, no es con fuerza, es con el poder de mi Santo Espíritu. Allí donde estás, dile a Dios, Señor, yo necesito salir de esta sequía. Manda tu lluvia. Y esta es una temporada especial porque está lloviendo mucho. Pero esa lluvia no me ayuda a mí. Esa lluvia tumba rancho, esa lluvia inunda barrios, mata gente. Esa no es la lluvia que a mí me sirve. Yo quiero la lluvia que viene de ti. Pero mira, ¿cómo está mi altar? Dile a Dios, ¿cómo está mi altar? ¿Cómo tengo mi altar? ¿Está desordenado? ¿Qué ídolo coloqué en el altar? Profeta, todo cambia. Hija, todo lo que Dios te ha dicho, Él es fiel para cumplirlo. Todo. Todo lo que está establecido para tu vida, no dudes jamás de que Dios lo vaya a cumplir. Créelo, porque hoy viene sobre ti la lluvia fresca.
una nueva estación. Y Dios quitará lo que no sirve de tu lado para poner lo que es de su propia voluntad. Quiero que levantemos un momentico la mano en alto, que quiero hacer una declaración. Pedir lluvia en tiempo de lluvia parece cosa de locos. Porque la intención de que caiga la lluvia es que hay sequía. Y si la pedimos y está lloviendo, entonces parece que no somos bien entendidos en esto. Pero que esta lluvia que le estamos pidiendo a Dios es una lluvia que solo Él puede mandar, más allá de hacer llover sobre buenos, sobre malos, justos o injustos. Lo que hace Dios a veces no tiene sentido. Alguien escribió en alguna oportunidad. Pero debemos pedir la lluvia en tiempo de lluvia, porque una cosa es lo natural y otra lo espiritual. Una cosa es la lluvia que cae copiosamente para traer destrucción a la tierra, y otra es la lluvia que es sinónimo de esa lluvia profética que cayó en Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu Santo fue derramado. Esta lluvia no es de una temporada natural, sino es de índole espiritual. Y que al igual que la natural, cae copiosamente para traer bendición, activar, nutrir, humedecer el cielo, la tierra dura. Esto va a traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias y nuestra nación. El profeta Joel, cuando declaró una profecía años antes de Pentecostés, anunciaba que una lluvia estaría representada por el derramamiento del Espíritu Santo, pero que tuvo un contexto en el Pentecostés, pero su derramamiento pleno, su manifestación plena será en los tiempos postreros. Pues le está diciendo que va a haber una generación que va a ser llena del Espíritu Santo, que va a poder profetizar las maravillas de Dios, trayendo un despertar espiritual poderoso, donde la unción restauradora del Espíritu de Elías estará manifiesta en los padres y los hijos, y que todos los profetas, todo lo que ellos han anunciado será manifestado como la lluvia postrera, como lo que significa la lluvia postrera en la agricultura. O sea, que es agricultor ni sabe lo que significa cuando falta la última lluvia, que es para llenar el grano, llenar la mazorca. El tiempo postrero. Esto va a traer una manifestación como nunca antes, espiritual, como una lluvia tardía, copiosa, poderosa. Nuestras familias, nuestros hijos revivirán la lluvia postrera, que dejó de repente, mejor dicho, hubo primero una lluvia que cumplió su tiempo, su temporada y su propósito. Ahora hay una que Dios está anunciando, que va a ser derramada sobre hijos e hijas, sobre siervos y sobre siervas. Porque de ahí hay una promesa que Dios dice: derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Una activación del mover profético. Los hijos profetizarán. Jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. El sueño de Dios. Ven acá, muchachos. Bendecimos nuestro altar, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos el ministerio de cada uno de mis pastores, todos los que han sido apartados para continuar la obra, la Grey, todos los que sirven, ministerio de niños, escuela de enseñanzas, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, yo la bendigo. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios.